Las estructuras de tanque consisten de una losa de fondo, paredes del tanque y en algunos casos de una cubierta del tanque. La losa de fondo puede descansar directamente en el terreno de fundación, es decir, constituyendo una fundación directa, o sobre pilotes de fundación. La elección entre estos dos tipos de fundaciones no depende solamente de la presión admisible del terreno. Otros factores tales como el asentamiento admisible o los métodos posibles para resistir la flotación en caso de tanques enterrados también juegan un rol en la elección final. En algunos casos, la elevación del agua en un tanque es determinada por razones hidráulicas o procesos técnicos, pero dado el volumen del tanque, el proyectista puede tener la libertad de elegir la configuración de la losa de fondo más económica junto con el diámetro del tanque o la forma del tanque también. En otros casos, todas las dimensiones de los tanques son fijadas, pero el proyectista tiene que recomendar el espesor de la losa de fondo más económica, particularmente para alcanzar el menor costo de fundación. Si un tanque está ubicado parcial o enteramente por debajo del nivel terreno, un chequeo debe ser efectuado ya sea el peso del terreno desplazado igual al volumen del tanque por debajo del nivel del terreno es menor o mayor que el peso del tanque, incluyendo el líquido que él contiene. Si el peso del tanque es menor, entonces ningún asentamiento se espera. En tal caso, una fundación directa puede ser considerada aún preferiblemente en terrenos de arcilla suave. Clasificación. Los tanques de almacenamiento y depósitos del líquido pueden ser clasificados ya sea por su ubicación en tanques elevados, apoyados sobre terreno, enterrados. Por su relación de dimensiones, bajos, altos y proporcionales y alargados. Por el uso dado, tanques de agua, tanques de combustible, tanques específicos. Por su forma, generalmente en planta, ¿no? En planta, tanques circulares o cilíndricos, rectangulares, compuestos, tales como el tanque INSE, tanque INFO, etc. Y especiales. Por el material de construcción en tanques de tierra, ¿no? Son atajados o represas de tierra, mampostería, hormigón ciclópeo, hormigón armado, hormigón pretensado, tanques metálicos, ¿no? Sean de acero, de aluminio, de cobre, acero inoxidable, etc. De madera, ferrocemento, asbestocemento, de plástico, tanques de goma y tanques de materiales compuestos. A ver, siempre llega tarde otros jóvenes, caramba, a ver. Ya. Pueden ser también tanques prefabricados o tanques construidos in situ. En adelante se hace mención particular a los tanques de hormigón armado, aunque muchos de los conceptos son también válidos al caso de tanques pretensados, de ferrocemento y otros. De acuerdo a la forma de cálculo y o armado de los tanques de hormigón armado, estos pueden ser clasificados en molesta, a ver un ratito. Gonzalo Ramírez Chacón Carrión. Ya no sé si forma parte del curso. A ver. Tanques con armadura principal según un plano horizontal, aplicable al caso de tanques altos. Tanques con armadura principal según un plano vertical, aplicable al caso de tanques alargados y bajos.
Tanques armados según varios planos, aplicable al caso de tanques proporcionados. Y tanques con vigas o paredes intermedias, como es el caso de tanques tipo Inhofe o tipo INSE, ¿no? Esta última clasificación está muy ligada a la relación de dimensiones que presenta un tanque determinado, ¿no? Por eso decíamos tanques altos, tanques alargados o tanques proporcionados. Esto es que el carácter de trabajo bajo carga y los métodos de cálculo de las paredes de los tanques dependen de la correlación de sus dimensiones. Cargas. Las cargas o acciones a las que está sometido un reservorio vienen definidas especialmente por la ubicación y uso del mismo. Así, para el caso de tanques elevados tenemos el peso propio de la estructura, el peso y la presión del líquido, el viento y la nieve, ¿no?, sobre la estructura y sobre la superestructura, el sismo, sobrecargas de operación encubiertas en escaleras o en la infraestructura de soporte debido a tuberías, válvulas y otros, ¿no? Acciones de temperatura globales y gradiente térmico. Para el caso de tanques enterrados, seguimos con el peso propio de la estructura, el peso del líquido y la presión del mismo, el sismo, ¿no? Ya no va a haber viento y nieve, peso de la tierra y empuje de la tierra, presión del agua exterior y subpresión, determinación del nivel de aguas en época de lluvias, ¿no? Hay que hacer este estudio para el caso de tanques enterrados, ver el nivel de agua freático. Pero como digo, en época de lluvias, porque en algunos terrenos desaparece el nivel freático. Sobrecargas sobre el relleno, ¿no? Sobrecargas de operación o de reglamento también. Presiones por sobrecargas en el relleno, ¿no? Cargas por equipo, ya sea tuberías, válvulas, bombas, etc. Temperaturas fuera de lo normal. Lo normal sería de 0 grados centígrados a 35 grados centígrados. En general, un tanque permanecerá vacío de tiempo en tiempo por razones de mantenimiento u otros propósitos. En ubicaciones con un nivel de aguas subterráneas alto, el tanque estará sujeto a fuerzas de levantamiento. La fuerza total del levantamiento es igual al peso del agua que ha sido desplazada por el tanque. Tanques apoyados. El caso de los tanques directamente apoyados sobre el terreno sería un subcaso de los casos elevado y enterrado, donde no actuaría el efecto del empuje de tierras ni el efecto de presión de agua exterior y subpresión, ¿no? Hay que considerar viento también, ¿no? Nieve, particularmente en caso de tanques metálicos, el viento. En general, la acción de la presión del agua, por razones prácticas, se le efectúa en el supuesto que el tanque está completamente lleno, prescindiendo de las alturas de revancha. No obstante lo indicado, esta condición deberá ser reconsiderada cuando se efectúan combinaciones desfavorables de carga, por ejemplo, bajo la acción de cargas sísmicas, ¿no? En condiciones de emplazamiento normal, generalmente no se consideran las solicitaciones debidas a cambios de temperatura. En el caso de tanques enterrados, dicha consideración no es necesaria. En el caso de tanques apoyados, generalmente se opta por efectuar
un recubrimiento de paredes y cubierta con tierra, a fin de disminuir los cambios de temperatura y por ende las solicitaciones. Créanme, los tanques apoyados o prima mucho los cambios de temperatura, ¿no? Si es que no hay el revestimiento de paredes, ¿ok? A tener muy en cuenta, ¿no? Si un tanque tuviera que estar a la intemperie, deberán considerarse las variaciones de temperatura por encima y por debajo de la temperatura promedio durante las estaciones de verano e invierno. Por otra parte, deberá considerarse la gradiente térmica entre las caras interior y exterior de las paredes del tanque, ¿no? Al respecto, la norma BITS estándar 8007 señala un gradiente igual a 50 grados Fahrenheit, que es equivalente a 27.7 grados centígrados. En nuestro medio deberán efectuarse investigaciones apropiadas. Un ratito. Ya, esto está recomendado en este libro de Armstrong Arnold, diseño de estructuras de concreto para la retención de líquidos. Particular importancia se deberá dar al caso de tanques que reciben aguas, ya sea a temperaturas elevadas provenientes de calderos o a bajas temperaturas. Solicitaciones. En general, los depósitos o reservorios para líquidos constituyen estructuras que, además de la estabilidad, deben garantizar la impermeabilidad. Por esta razón, en general, el estado límite último conduce a dimensiones y armaduras inferiores a las requeridas por la verificación en el estado límite de servicio, por razones de fisuración. En consecuencia, normalmente el dimensionamiento de los tanques de agua se efectúa considerando las solicitaciones dadas por el estado límite de servicio. Las solicitaciones que se toman están dadas por las siguientes combinaciones. La carga permanente máxima, ¿no? O que producen solicitaciones máximas, las